En esencia, mi sinfonía es una imitación de la quinta de Beethoven, es decir, estaba imitando no sus pensamientos musicales, sino su idea fundamental. ¿Vos qué opinás? ¿Hay un programa de la quinta de Beethoven? No solamente hay uno, sino que en ese caso no hay lugar para debatir qué es lo que Beethoven estaba intentando expresar. Es más, voy a decir que no hay una sola nota en esta sinfonía que yo no haya sentido profundamente y que no sirva de eco a los más sinceros impulsos de mi alma. Esto es lo que le responde Tchaikovsky a su alumno Sergei Taneyev en una carta de abril de 1878, un año o medio año después de haber terminado la sinfonía, donde bueno, le responde un poco a las críticas que tenía sobre esta cuestión de que fuera programática, de que a Taneyev le parecía programática la obra y de que tenía algunos giritos de ballet y de música popular que en realidad no estaban a la altura del genio de Tchaikovsky. Tchaikovsky también le responde que inspirado en Beethoven, él había usado de melodías populares y de ballet porque en algún sentido era lo que mejor reflejaban justamente los impulsos de su alma. Antes de adentrarnos en la sinfonía, vamos a hablar un poquito de qué estaba ocurriendo en la vida privada, personal de Tchaikovsky cuando empieza a componer la sinfonía. Él tenía 37 años y es un poco ambiguo lo que le ocurre porque por una parte ya estaba establecido a nivel profesional, era profesor en el Conservatorio de Moscú, tenía muchas de sus obras ya habían sido reconocidas y habían tenido mucho éxito, como Ser Romeo y Julieta, de Oprichnik, la ópera de Oprichnik, El lago de los cisnes, Francesca de Rimini. Muchas de sus obras más importantes él ya las había compuesto, habían tenido gran recibimiento por parte del público europeo y americano también, o sea, norteamericano también. Estaba en una posición cómoda porque a su vez ya tenía una mecenas que era también amiga personal, que se llamaba Nadezhda von Meck. Mucho de lo que internamente le va ocurriendo a Tchaikovsky lo sabemos por las cartas que le escribe a Nadezhda, en donde le cuenta cuáles son los sufrimientos que va teniendo, cuánto le cuesta escribir, cuáles son las ideas que va teniendo y entran en debates filosóficos, artísticos, muy elevados. Nadezhda era una mujer de gran posición en la sociedad, de muchísima cultura, que dominaba varios idiomas, realmente con una sensibilidad muy similar a la de Tchaikovsky y se leen las cartas que se escriben de igual a igual, ¿no? Pensemos que estamos hablando del año 1870 y bueno, Nadezhda le ofrece en un momento, admirada por la calidad de las obras de Tchaikovsky, le dice bueno, que le va a dar un estipendio, un salario mensual para que deje de dar clases y pueda dedicarse de lleno a la composición. Esto va a durar durante 13 años y le va a permitir a Tchaikovsky dejar de dar clases y adentrarse pura y exclusivamente en lo que es la composición. Una cosa interesante es que nunca se conoció con Nadezhda, la relación que tuvo con ella fue pura y exclusivamente por cartas. Hay cientos de cartas escritas entre los dos en el periodo que va de 1870 a 1893, que es la muerte de Tchaikovsky, y bueno, a ella le dedica la sinfonía, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la vida profesional de Tchaikovsky que estaba muy estable, muy tranquila, que le permitía dedicarse pura y exclusivamente al plano creativo, y por otra parte estaba teniendo las dificultades a nivel personal, a nivel íntimo, vinculado a su homosexualidad y a la necesidad que tenía de mantener cierta imagen, cierta apariencia a nivel social en una Rusia que, bueno, si bien era conservadora, no era tan punitiva como podría haberlo sido la Inglaterra victoriana, por ejemplo. Tchaikovsky nunca estuvo conflictuado en sí con su homosexualidad, siempre la tomó de manera muy natural, pero bueno, siempre encontró esta especie de conflicto con lo que es la vida social, ¿no? Por eso va a casarse de una manera muy tormentosa, muy fallida con Antonina, quien fuera una alumna antigua del conservatorio y que se enamorara de él en aquel entonces. En un momento, por una carta, le confiesa su amor y empieza una correspondencia donde Tchaikovsky, unas semanas después de haberla conocido personalmente, le pide matrimonio y terminan casándose, aunque bueno, se sabe que nunca llegaron a consumar el matrimonio y que Tchaikovsky buscaba todas las excusas habidas y por haber para alejarse de la ciudad y estar lejos
de Antonina Miliukova, que era el nombre de esta mujer. Se casaron en mayo de 1877, unas semanas antes de que empezara a componer la Sinfonía Cuarta, y el matrimonio duró hasta septiembre, donde en una carta a su hermano Anatoly Tchaikovsky confiesa bueno, que fue un error, que fue algo intempestivo casarse, que tenía alguna idea de que iba a poder simplemente dejar de lado su homosexualidad y en la carta dice, bueno, no tiene sentido querer negar aquello que por naturaleza soy. Entonces, esto fue muy duro para Tchaikovsky. Si bien terminó aceptándolo, le conllevó mucho tormento, que es en parte lo que se puede leer en las cartas que le escribía a Nadezhda, que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo él concibe este destino, ¿no? Que es un poco aceptar lo que en sí ya por naturaleza es el destino. Una idea es tipo, bueno, el destino es siempre lo que aparece al final, ¿no? No, ¿cómo puede ser que el destino sea lo que abra una sinfonía? Por lo tanto, ahí hay una especie de contradicción en los términos, y no que uno siempre está volviendo a lo que originalmente se fue. Hay como una especie de reflexión personal sobre esta idea de que el destino es lo que atraviesa a toda la sinfonía de Tchaikovsky. Bueno, entonces escuchamos esta especie de dicotomía, de diátriba, de pelea interna entre estos dos ámbitos personales, ¿no? Aceptar lo que realmente es la naturaleza, el destino, si se quiere, y por otra parte rememorar una época donde todo era más sencillo y menos complejo. Comenzamos leyendo esto para alejarnos un poco de la concepción más expandida y tradicional de lo que es esta sinfonía, que es la que se suele decir como el destino, la fanfarria del destino y la inevitabilidad del destino, etcétera, etcétera, que bueno, es lo que Tchaikovsky mismo le cuenta a su mecenas, que es Nadezhda von Meck, que bueno, le dice, Nadezhda le pide en una carta que por favor le cuente un poco de qué va la obra, y Tchaikovsky dice, bueno, es difícil poner en palabras, pero bueno, creo que va por acá, y le empieza a contar, y lo que ahora vamos a ver. Me preguntás si hay un programa definido para esta sinfonía, y usualmente cuando alguien me pregunta esto sobre algún trabajo sinfónico, mi respuesta es siempre la misma: ninguno. Es decir, es una pregunta difícil de responder. ¿Cómo puede uno poner en palabras las sensaciones intangibles que uno experimenta cuando está escribiendo un trabajo instrumental sin un sujeto específico? Esto es un proceso pura y exclusivamente lírico, es decir, esto es fundamentalmente una descarga, un alivio del alma en música, con su esencia destilada en sonidos, en la misma manera en que un poeta expresa su sentir en versos. La única diferencia es que la música tiene medios mucho más poderosos y más sutiles que el lenguaje para expresar los miles de diferentes sensaciones y emociones y puntos de vista. En nuestra sinfonía hay un programa, es decir, es posible expresar en palabras qué está intentando decir, y a vos, y solo a vos, estoy dispuesto a tratar de explicar el significado de la sinfonía entera y de cada uno de sus movimientos. La introducción es el germen de toda la sinfonía, sin duda la idea principal. Este es el destino. Esta es esa fuerza fatídica que impide que el impulso a la felicidad alcance su meta, que celosamente asegura que la paz y la felicidad no sean completas y claras, que cuelga sobre la cabeza como la espada de Damocles, inquebrantable, envenenando constantemente el alma. Es una fuerza invencible que nunca puede ser superada, simplemente soportada, sin esperanza. Los sentimientos sombríos y desesperados se vuelven más fuertes e intensos. ¿No es mejor escapar de la realidad y sumergirse en los sueños? De la nada aparece un dulce y suave sueño diurno, una imagen felizmente humana y radiante que se apresura y nos sale al paso. Y qué maravilla, qué tan distante suena ahora el obsesivo primer tema del Allegro. Poco a poco el alma se ve envuelta por ensueños. Todo lo sombrío y sin alegría queda olvidado. Aquí está, esta es la felicidad. Y no,
Estos eran solamente sueños y el destino nos despierta de ellos. Y así, toda la vida es una alternancia ininterrumpida de la dura realidad con sueños y visiones fugaces de felicidad. No hay refugio. Navegamos y nos perdemos en ese mar que nos sumerge en sus profundidades. Y bueno, eso aproximadamente es la idea del primer movimiento. El segundo movimiento de la sinfonía expresa otro aspecto de la tristeza. Es ese sentimiento melancólico que viene a la noche cuando uno, cansado de trabajar, se sienta solo con un libro que se termina cayendo de la mano. Ahí vienen un montón de memorias. Es triste que tanto haya quedado en el pasado, aunque placentero recordar esa juventud. Uno se lamenta del pasado y desea no recomenzar la vida nuevamente. Vivir es cansador, es placentero descansar y mirar alrededor. Cuántas memorias. Los momentos felices, cuando de joven la sangre hervía y la vida era satisfactoria, aunque también hay memorias dolorosas y pérdidas irreconciliables. Es a la vez triste y dulce sumergirse en el pasado. El tercer movimiento no expresa ningún sentimiento específico, son solamente imágenes vagas y caprichosas que barren más allá de la imaginación después de beber un poco de vino y sentir las primeras fases de la intoxicación. El espíritu no es ni alegre ni triste, no piensa en nada en particular, se da rienda libre a la imaginación que de alguna manera comienza a pintar imágenes extrañas. En medio de estos recuerdos de repente viene una foto de campesinos ebrios y una canción callejera. Entonces, en algún lugar a la distancia pasa una procesión militar. Estas son imágenes completamente incoherentes que pasan a través de la cabeza de uno mientras se va quedando dormido. No tienen nada en común con la realidad. Son raros, salvajes e incoherentes. Cuarto movimiento. Si dentro tuyo no encontrás razones para estar alegre, entonces mirá a los demás. Salí entre la gente. Mirá cómo disfrutan, cómo se entregan completamente a sentimientos alegres. Imagínate la alegría festiva de la gente común. Muy difícilmente lográs olvidarte de vos mismo para dejarte llevar por el espectáculo de la alegría de los otros. Es entonces cuando aparece el destino de nuevo y te recuerda a vos de vos mismo. Mirá cómo disfrutan. Mirá qué tan felices son de que todos sus sentimientos sean simples y sencillos. Recupérate y no digas que todo en este mundo es triste. La alegría es una fuerza simple pero poderosa. Alégrate en la alegría de los demás. Vivir todavía es posible. Bueno, y la carta a Nadezhda von Meck termina con una postdata que dice: bueno, acabo de releer todo lo que te escribí y estoy horrorizado por la incoherencia y la insuficiencia del programa que te envié. Es imposible resumir en palabras y en imágenes todo lo que va ocurriendo cuando uno escribe una sinfonía. Hoy en día esas palabras, ese programa, es simplemente un eco de lo que sentí en el momento que estaba escribiendo la sinfonía. Esas palabras fueron dichas solamente en un estado de depresión muy grande y de tristeza muy grande. Bueno, la recepción que tuvo la sinfonía fue bastante tibia al principio. La carta que leí en el comienzo de este video es una respuesta que Tchaikovsky le manda a Taneyev cuando Taneyev le dice que, bueno, que la sinfonía tenía momentos geniales, pero que en general no terminaban de convencer, que estas cuestiones del ballet y de lo programático le sacaban peso a la idea general de lo que debía ser una sinfonía a la altura de Tchaikovsky. Decía que en realidad parecía un poema sinfónico con 3 movimientos más agregados, que era demasiado larga y que, bueno, no terminaba de convencer del todo. Un crítico del New York Post en 1890 escribe: la cuarta de Tchaikovsky ha probado ser una de sus sinfonías más rusas, es decir, semibárbara. Si Tchaikovsky la hubiera llamado un paseo en trineo por Siberia, nadie se habría sorprendido del título. A medida que fue pasando el tiempo, la obra fue mejor entendida y mejor comprendida y más aceptada hasta el día de hoy, bueno, que es concebida como una de las grandes obras
del siglo XIX. En una carta, su hermano Modest Tchaikovsky, que era crítico cultural, le escribe que, bueno, que en Estados Unidos fue ovacionado cada uno de sus movimientos y que había gente que ya estaba queriendo conseguir partituras y arreglos. De hecho, el mismo Taneyev hace un arreglo para 4 manos, que les dejé en los links, que es muy interesante de escuchar, en especial el tercer movimiento. Bueno, Tchaikovsky mismo en sus cartas dice que es una obra de las que no se arrepiente, que cada vez que la encuentra en las ediciones o que encuentra una edición nueva, le parece de sus trabajos más refinados y más sofisticados y que más alegría le producen. Podemos ver un poco de dónde viene la fuente, la inspiración de Tchaikovsky en lo que él mismo escribe en la partitura. Por ejemplo, en el primer movimiento, luego de la fanfarria, él escribe moderato con anima in movimento di valse. O sea que está el espíritu, no es una danza quizás necesariamente, pero sí el espíritu, el movimiento del vals imbuido en la melodía misma o en el acompañamiento quizás. En el segundo movimiento escribe andantino in modo di canzona, o sea, a modo de canción. Siempre está hablando esto de que la inspiración o la idea es emular el espíritu de una forma popular y sencilla. En el primer movimiento es una danza, en el segundo es una canción. Al oboe le escribe en el solo, le pones piano semplice ma grazioso, o sea, simple pero gracioso. No hay que hacer una hermenéutica, no hay que hacer una exégesis profunda y abstracta de lo que quiso decir No, está todo en la superficie. Tchaikovsky es muy claro en lo que quiere y lo pone todo exactamente en la partitura. El tercer movimiento es un scherzo. Él en una carta escribe que es una idea, esta forma de scherzo es una idea que se le ocurrió a él, donde reparte distintas melodías en las distintas familias de la orquesta para juntarlas a todas en el final. Y en el último movimiento usa una melodía tradicional rusa que se llama el pequeño abedul, que bueno, ahora vamos a escuchar un poquito cómo es la melodía y cómo se puede armonizar para que vean un poco cómo, sin alejarse del espíritu de lo popular, lo amplía y lo complejiza y lo lleva hacia una dimensión un poco más gigante, que trata, creo que, de abarcar lo que es la amplitud de las posibilidades de las emociones humanas. Escuchamos ahora un poquito el pequeño abedul. Некому березу заломать, некому кудряву заломать, люли-люли заломать, люли-люли заломать. Как пойду я в лес погуляю, белую березу. Creo personalmente que la dificultad de esta sinfonía pasa por el hecho de que el folclore en el que está inspirada no es parte de nuestra cultura. Como se escucha bien en esta canción, hay algo de esa forma de folclore que, si bien nos resulta muy atractivo y muy claro, nos resulta a la vez muy ajeno, porque son formas distintas de expresarse, que es la del pueblo de Tchaikovsky. Entonces tenemos que realmente conocer muy bien la partitura, dedicarnos con mucho detalle a lo que son las articulaciones, a lo que son los matices, a lo que son las distintas versiones que hay para poder encontrar el espíritu de lo que Tchaikovsky quiso decir y conectar entre nosotros como orquesta para poder sacar a la superficie o poder transmitir lo que Tchaikovsky dejó muy claro en toda la superficie de su partitura.